Cuando el amor, la mentira y la violencia se mezclan, descubrir la verdad puede destruirlo todo. La historia continúa con Bucky y Natasha, semidesnudos, en una habitación oscura. Natasha está de pie sobre Bucky, inclinándose cerca, mientras sostiene una lámpara con una mano. Con la otra mano, presiona una pistola contra su barbilla. Bucky está sentado, sujeto a una silla, con sus brazos esposados. Ella le pregunta con calma si confía en ella. Bucky la mira con una confianza torcida y evasiva, respondiendo con un comentario irónico. Podría disfrutarlo si se trata de algún tipo de fetiche nuevo. Natasha se aleja un poco. Bucky responde que confía en ella. Ella se mantiene cerca, señalando la mentira y acusándolo de investigarla a sus espaldas. Inclinándose hacia él, exige que revele todo lo que descubrió. Bucky asume que ella le ha inyectado Tebenceno 12. Natasha descarta la idea, recordándole que no necesita suero de la verdad, que él puede engañar a muchos, pero no a ella. Vuelve a presionarlo para que hable. Él declara que lo que sabe es que ella le disparó. Natasha le resta importancia, burlándose de él y explicando que solo fue una bala tranquilizante. Él hace una mueca y comenta que aún así, duele como una bala real. Bucky comienza a hablar, explicando que alguien idéntico a Natasha ayudó al Jackal a crear la Killuminati, pero insiste en que no pudo haber sido ella. Debió de tratarse de un clon neurogénico, y ella no es el clon. Natasha escucha con atención y lo insta a continuar sin reservarse nada. Él admite su alivio, confesando que se ha estado destrozando al pensar que ella podría estar involucrada. Natasha lo corta de golpe, ordenándole que se concentre en la investigación. Le exige saber si eso es realmente todo lo que descubrió. Bucky admite que sí, y agrega que pensó que había hecho un buen trabajo. Natasha se da la vuelta, su expresión tensa y distante. Una lágrima recorre su mejilla. Bucky la observa con inquietud, preguntándole si está bien, tratando de entender qué está pasando. Ella se vuelve hacia él, con la voz calmada, preguntándole exactamente cuánto la ama. Confundido, Bucky cuestiona por qué le haría una pregunta así. Natasha continúa, recordándole que ambos dicen amarse incondicionalmente, y luego cuestiona qué significa realmente esa palabra para dos personas marcadas por la violencia y pasados rotos. Bucky lucha por encontrar palabras, tropezando mientras intenta responder. Natasha lo corta de manera tajante, diciéndole que pare, que en realidad no quiere escuchar su respuesta, ya que no cambiará lo que tiene que hacer. La alarma inunda el rostro de Bucky al ver que toma entre sus manos un hacha y lo enfrenta, su voz elevándose en una súplica, rogándole que se detenga. En un movimiento repentino, Natasha se lanza hacia adelante, bajando la herramienta con fuerza contra Bucky. Él levanta sus brazos, y el golpe impacta contra ellos. Al verse liberado de las esposas, murmura que esto no está en el manual de interrogatorios. Natasha se yergue junto a él, luciendo su ropa interior, explicando que, por supuesto, no lo está. Señala la mesa cercana, indicando el vial de Tebenceno 12 que espera allí. Le dice que hay cosas que necesita oír, y que debe saber que lo que va a escuchar es la verdad. Bajando el arma, le ordena que la ate a ella y la drogue en su lugar. Ahora es su turno de hacer las preguntas. Nos movemos a The Skeleton Coast, la costa de los esqueletos, un día antes de lo de Osaka. Iron Apex se enfrenta en batalla contra Lord Britain y lo golpea. Lord Britain grita exigiendo que se rinda, proclamando su derecho divino a ser un líder. Pero Iron Apex responde que el derecho divino no significa nada sin esfuerzo. Cerca, Guru Strange comenta que pensó que Iron Apex los había convocado para una reunión de planificación, preguntándose si deberían intervenir. King Charles descarta la idea de inmediato. Rapunzel comenta que al menos algo interesante está pasando por fin. Lord Britain tambalea y protesta que Iron Apex no es apto para liderar, pero él lo toma del cuello y lo arroja contra el suelo, declarando que los títulos reales no equivalen a fuerza real, y proclamando que los leones prosperan frente a la adversidad. Lord Britain finalmente cede, aceptando arrodillarse ante él si es necesario. Iron Apex escanea la sala y reta a cualquiera más a intentarlo. Nadie lo hace. Descartando el enfrentamiento como una pérdida de tiempo, dirige su atención a Shadow Boss, preguntando si lo que exigió está listo. Shadow Boss le recuerda el plan respecto a Black Widow y sus Avengers. Deben ser provocados y utilizados como cebo, dejándoles creer que están ganando y acercándose, para que cuando la verdad se revele, ya sea demasiado tarde. Iron Apex expone los siguientes pasos. Enviarán a Lord Britain y a Rapunzel a montar la primera trampa en Shambhala 2, mientras continúan los preparativos de una segunda trampa en ese lugar. Luego le pregunta por su promesa.
Jackal anuncia que la secuencia neurogénica ha concluido y que la regeneración está completa. Declara emocionado que el sujeto ha terminado de cocinarse. Iron Apex reacciona de inmediato, lleno de energía, proclamando que este es el momento que esperaba. Luke Charles expresa sus dudas, pero Iron Apex lo manda a callar, mientras algo aparece delante de ellos. La alegría invade su rostro, mientras exclama con emoción que su hermano ha vuelto, saludando a Mr. Ouroboros con alivio y familiaridad. Mr. Ouroboros parpadea y lucha por enfocarse, preguntando qué le ha ocurrido, confundido por su propio estado. Iron Apex se inclina hacia él, asegurándole que todo está bien. Aún desorientado, Mr. Ouroboros pregunta dónde están. Iron Apex responde suavemente, diciéndole que hay mucho que explicar, pero que está a salvo. Mr. Ouroboros pregunta si por fin son libres. Iron Apex le responde con honestidad. Aún no son libres. Lo serán pronto, pero primero necesita su ayuda. Deben ir a Osaka. En otro lugar y otro tiempo, una voz exclama que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hizo eso. Volvemos con Bucky, Natasha y el fanservice. Un día antes de lo de Osaka. Bucky está de pie frente a Natasha, sentada sobre la silla y atada de manos, y comienza el interrogatorio. Natasha le dice que se salte el manual y vaya directo al punto. Le asegura que el suero de la verdad ha surtido efecto, y le pide que pregunte lo que quiera. Bucky duda solo un instante, antes de hacer la pregunta que más importa. Pregunta si fue ella la del video con Jackal. Natasha levanta la vista para encontrarse con la suya, y responde que sí. Ella ayudó a crear a los Killuminati. Bucky retrocede, sujetándose la cabeza con su mano metálica, mientras se obliga a procesar lo que acaba de oír, insistiendo en que no puede ser posible. Natasha le pide que lo piense bien. Esa es la única posibilidad que queda. La sorpresa de Bucky se convierte en ira. La acusa de trabajar para ellos y de haberlo engañado, recordándole que dio la cara por ella como líder del equipo. Natasha le responde que nunca pidió ser líder. Bucky la mira, furioso y herido, diciendo que han estado juntos todo este tiempo y que ella ha estado mintiendo. Natasha responde que él sospechó de ella y aún así se quedó. Él la presiona, exigiendo saber cómo pudo hacer esto, por qué lo hizo y qué son los Killuminati para ella. Y luego recuerda el video. Ella mencionó algo de un jefe y le exige saber para quién trabaja. Natasha corta su aluvión de preguntas, diciendo que tienen que empezar desde el principio, con Tony Stark. En otra parte, se escucha la voz de Tony, el verdadero, que habla sobre una campaña coordinada. Nos movemos a Nueva York, dentro de la sede de Stark International, antes de la formación de los New Avengers. Tony está en la sala de control, explicándole a Natasha que alguien ha estado jodiéndoles la vida. Natasha cuestiona el objetivo. Tony admite que esperaban que ella pudiera descubrir la verdad, diciendo que necesitan a un investigador en quien puedan confiar. Natasha replica que no es investigadora, sino espía. Tony asiente, preguntando quién podría estar mejor preparado. Natasha, al ver quiénes más están presentes, aunque de manera virtual, pregunta si eso se trata de algún tipo de nuevos Illuminati. Tony descarta la idea. Reed Richards, de los Cuatro Fantásticos, no dice nada. Beast, de los X-Men, aclara que solo es un grupo de apoyo informal de personas poco acostumbradas a ser estafadas. Fawley de Wakanda añade que quieren represalias contra los responsables. También están Quicksilver, representando a los Inhumanos, y Wong, del Sanctum Sanctorum. Tony explica que el grupo no se reúne en persona, porque coordinar las agendas de todos es una pesadilla. Natasha mira a Pietro y Wong, y pregunta qué tienen que ver ellos con la situación. Tony le responde que pensaban que podrían ser las siguientes víctimas. Natasha le revela a Bucky que alguien estaba robando ingredientes para fabricar clones neurogénicos, pero que ellos no se dijeron abiertamente. Natasha le pregunta a Tony por qué pensaría eso. Tony lo minimiza, admitiendo que nadie puede decirlo con certeza, pero subraya que con la situación de Doom desarrollándose, este asunto no puede dejarse pasar. El mundo podría estar en riesgo si esos materiales quedan sueltos. Natasha responde que sus egos también podrían estarlo, y que no pueden permitir que se sepa que alguien engañó a todos esos genios. Tony reconoce que es un misterio de los grandes. Tras una pausa, Natasha acepta, añadiendo que lo hará gratis. Tony reacciona satisfecho, señalando que eso es exactamente lo que esperaban que dijera, ya que ella es muy cara, incluso para ellos. Cuando Natasha se prepara para irse, Tony la detiene, pidiéndole una última cosa. Explica que, debido a los acontecimientos actuales, el objeto que tiene entre manos se ha vuelto extremadamente peligroso.
Necesita moverlo a un lugar seguro, pero si lo hace él mismo, alguien lo notará. Le pide que lo haga como un favor personal. Natasha le cuenta a Bucky que aceptó sin siquiera molestarse en preguntar qué era el objeto. Tony y ella comparten una larga historia, y puede notar cuando él intenta manipularla. La investigación se despliega a través de múltiples ubicaciones, mientras Natasha vuelve a recorrer el rastro de los robos. En el edificio Baxter, en la ciudad de Nueva York, Reed explica que el intruso entró por el sistema de ventilación, a pesar de la seguridad del edificio. Natasha pregunta si los sistemas fueron hackeados. Reed aclara que no fue una brecha de software. Esas cerraduras son sistemas cuánticos puros, lo que significa que el ladrón tuvo que burlarlas físicamente. Natasha concluye a partir de eso que el ladrón probablemente era un cyborg. La escena cambia a la fábrica, la sede de los X-Men en Merle, Alaska. Beast presenta las grabaciones de seguridad del asalto, señalando que la figura que se ve es un disfraz, y no el verdadero Logan. Añade que los escáneres calibrados para ADN mutante detectaron una coincidencia que pertenecía a Darkstar. Natasha descarta la idea, afirmando que no es el estilo de Lainia, y que debe ser una distracción. Como comentario, Natasha y Darkstar trabajaron juntas en los Champions. En las reservas nacionales de Vibranium, en las tierras Jabari de Wakanda, Foleseid explica que el ladrón se acercó desde arriba. Señala que los disparadores láser se mantienen cambiando constantemente, en patrones aleatorios. Natasha determina que el ladrón tenía la capacidad de volar con gran agilidad. Por último, en los laboratorios Stark Biotech, en Berlín, Alemania, Tony explica que la muestra de simbionte que guardan ahí nunca puede salir del laboratorio y que está oculta en frecuencias de acciones, por si Venom o el King yo que sé intentan recuperarla. Luego le pregunta si se encargó de ese otro asunto. Natasha confirma que sí, y le pregunta si esa instalación ahora está bajo monitoreo constante. Tony enumera las capas de vigilancia: calor, vibración, dióxido de carbono, incluso el olor. Natasha concluye que quienquiera que les robó tuvo que ser prácticamente un fantasma. Luego le cuenta a Bucky lo que pasó después en su hotel de Berlín. El Botones se dirigió a ella y le dijo: «Me alegra volver a verla, señorita Gosnell». Natasha comenta: «¿Otra vez? Tengo un inventario de hoteles donde quedarme y una lista de alias para usar. Nunca los uso más de una vez. Nadie los conoce salvo yo. Entonces, ¿cómo usó alguien este nombre y este hotel juntos antes de que yo pudiera? La coincidencia era más que imposible. Alguien estaba usando mis secretos. Me estaban cazando. Una tarde productiva confirmó lo peor. Yo había estado en ese hotel. Sí usé mis credenciales falsas. Simplemente no lo recordaba. Y ocurrió en la misma fecha que el golpe de Stark en Berlín. Lo mismo con alojamientos en Wakanda, Nueva York y Alaska. Solo una persona podía ser lo suficientemente sigilosa, inteligente y astuta como para robar a todos esos genios. Yo, todo el tiempo, me estuve investigando a mí misma. No soy mutante, pero tengo acceso al ADN mutante de Darkstar y soy hábil con los disfraces. No soy un cyborg, pero me han entrenado para burlar cualquier sistema de seguridad. No puedo volar, pero puedo hacer un salto halo con la gracia de una bailarina. No soy un fantasma, todavía, pero sé cómo desaparecer por completo. Y eso no es todo, James. Hubo más que solo los robos. Más cosas que no recuerdo haber hecho, pero que, de algún modo, hice. Asesinatos, sabotaje, logística de detonantes. He estado persiguiendo a esta otra versión de mí misma, tratando de limpiar los desastres que dejó. Esta Natasha secreta que se mantiene ocupada mientras yo duermo. No tengo recuerdos de lo que ha hecho y siempre va 12 pasos por delante. Sí, ella entregó las muestras de ADN para los Illuminati. Seguí el rastro de la entrega. Así fue como encontré el laboratorio ruso. Bucky une las piezas, dándose cuenta de que por eso ella lo presionó para formar un equipo. Natasha lo confirma. Necesitaba que la Illuminati fuera destruida antes de que pudiera activarse por completo, pero admite que llegaron demasiado tarde. Bucky estalla, acusándola de haberlo manipulado y engañado. Natasha responde con desesperación, insistiendo en que ella es la que está siendo utilizada.
Alguien la convirtió en un agente durmiente. Esta otra presencia está dentro de ella, en algún lugar. Cuando Bucky pregunta a quién se refiere, Natasha le revela que ha empezado a llamarla la otra mujer. Bucky comienza a preguntar por qué no se lo dijo. Natasha lo interrumpe. ¿Decírtelo? ¿Qué podría haber dicho? Hay un enemigo en mi propia cabeza y no puedo luchar contra ella. Soy una marioneta de alguien a quien no puedo oír ni ver. ¿Quién me está haciendo esto? Quiero quemarlos vivos. Quiero aniquilar todo lo que aman. Quiero destruirlos a todos. El silencio se instala entre ellos. Natasha baja la cabeza y luego le pregunta: Ahora, James, ¿aún me amas incondicionalmente? Hola amigos, si valoras este trabajo, apoya a Ryusei Comics con un me gusta y suscríbete. Gracias. Nos movemos a la costa de los esqueletos en Namibia, 3 días después de lo de Osaka. Es el turno de Eddie, quien cuenta. Sé por qué soy un Avenger, aunque nadie, ni su madre, diría que tengo algo que hacer codeándome con Thor y Captain Marvel. Tengo que ser un Avenger. ¡Por mí, Eddie!, interrumpe Carnage. Cállate, Carnage, responde Eddie, y luego continúa. Después de atacar ese extraño castillo flotante llamado Shambhala 2, seguimos a los Illuminati hasta aquí. ¡No! ¡Cállate tú, Eddie!, interrumpe Carnage. ¡Quiero sangre! Eddie le ruega que sea razonable, intentando que se fije en alguien más, pero Carnage se niega. Insiste en que Eddie lo ha estado conteniendo durante demasiado tiempo, y que este momento es la oportunidad perfecta para masacrar a los New Avengers. Le ordena a Eddie que los llame de inmediato. Eddie cumple con la indicación. Activa la transmisión, identificándose con el nombre en clave Tomato Soup, sopa de tomate, e informa que el lugar está muerto. Carnage felicita a Eddie y le ordena que actúe ante ellos, asegurándole que nunca verán lo que se les viene encima. Bucky, Natasha, Laura, Clea y Namor aparecen en el lugar. Laura mira alrededor y comenta que el lugar está hecho un desastre. Luego se detiene, olfateando el aire, y señala que quien quiera que estuviera allí se fue hace horas. Namor se crispa, irritado de que no quede nadie a quien dominar. Carnage les muestra el objeto que ha estado rastreando, una gota de sí mismo, contenida en una bala. Declara que ese es el final del camino. Natasha responde que eso cumplió su propósito y que se están acercando a la verdad. Sosteniendo su cabeza, Namor exclama que ese Jackal muerto no es obra suya. Y Clea añade que la decapitación tampoco es cosa de ella. Frustrada, le recuerda que se suponía que debían confrontar a Guru Strange. Bucky replica, diciéndoles a Namor y a Clea que dejen de quejarse. Estaban justo detrás de ellos. Natasha evalúa la situación, afirmando que tienen a sus enemigos corriendo asustados. Namor responde que quizá están siendo provocados por ellos. Natasha replica que no hay diferencia. Si patean el avispero con la fuerza suficiente, la otra mujer se verá obligada a despertar. Algo alejados de ellos, Laura le pregunta a Bucky si esa otra mujer está en la habitación con ellos ahora mismo. Bucky la corta de inmediato, diciéndole que no tiene gracia. Laura le recuerda que le dijo que le cuidara la espalda, y lo desafía a considerar cómo sabría si la propia Natasha no es la otra mujer en este mismo momento, jugando con todos ellos, si realmente puede notar la diferencia, si de verdad conoce tan bien a la Black Widow. De repente, Natasha grita de dolor. Bucky se gira hacia ella alarmado al verla sangrar. El equipo se ve rodeado de una neblina verde. Los atacantes se mueven en el humo. Demasiado rápido. Bucky examina las figuras que tiene delante y cree reconocer al Dr. McCoy. Beast, pero se da cuenta de que hay más de uno. Clea exhala con amarga incredulidad. Otra emboscada. Han caminado directamente a otra trampa. Y mientras vemos a estos clones de Beast rodeándolos, amenazantes y listos para atacarlos, se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con The New Avengers número 8, con guión de Sam Humphries y arte de Tom Lima. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Por cierto, saludos a Hansel Villa 1279. Nos vemos allí.